Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, pese a la adversidad. Soy Marisa Salanova y os traigo una nueva cápsula Psicovid-19 para combatir el virus. ¿Te gustaría tener conversaciones más positivas con los demás? Dale a la campanita para suscribirte al canal y al like si te gusta este vídeo. También te invito a que me dejes en los comentarios aquellos temas con los que te gustaría que tratara en esta serie Psicovid-19. Vamos a ello. Cuando nos vemos envueltos en conversaciones positivas con los demás, sentimos emociones como gratitud, conexión, amabilidad. Pero no siempre es fácil mantener esas conversaciones positivas. Muchas veces podemos entrar incluso en conflicto y sentirnos desconectados del otro, con sentimientos de apatía, de irritabilidad. Un elemento muy importante para conseguir conversaciones positivas es mantener el foco en lo positivo de la situación, en lo positivo de la otra persona, en lo positivo de ti misma. Esta técnica solo te llevará 5 minutos y es muy efectiva. Busca deliberadamente a alguien que tengas cerca, bien en la casa porque estamos encerrados, o bien llamando por teléfono, o bien con una videollamada. Busca a alguien, ya te digo, un familiar, un amigo, un colega, alguien a quien aprecies mucho, a quien quieras. Cuando hables con él, pregúntale que te cuente algo positivo que le ha pasado en el día. No hace falta que sean grandes eventos, como vimos con la técnica de las 3 cosas buenas, sino pequeñas circunstancias. Por ejemplo, que su pareja le dio un beso, que su jefe le contó una buena noticia, que cuando bajó a la perra a pasear vio el rayo del sol, que por la mañana escucha a los pajaritos y antes no los escuchaba. El sabor, el olor de ese café por la mañana. A medida que compartes con esta persona, bien cara a cara o bien por teléfono o bien con videoconferencia, esta conversación positiva, intenta practicar estos 3 tips. El primero, mantén el contacto ocular con esta persona. Obviamente si estás con el teléfono no puedes, pero con una videollamada o bien cara a cara, sobre todo, puedes mantener el contacto ocular. Esto denota que estás interesado, que estás interesada en la otra persona. En segundo lugar, expresa emociones positivas, por ejemplo, mediante la sonrisa o, por ejemplo, haciendo comentarios positivos a lo que te va diciendo, que puede ser, vaya, qué interesante, o, por ejemplo, qué guay lo que me estás diciendo, o, por ejemplo, vaya, qué bien, ¿no?, lo que te ocurrió. En tercer lugar, haz preguntas constructivas y apreciativas sobre ese evento positivo. Por ejemplo, imagínate que tu amiga, tu amigo te dice que ayer justo empezó a hacer ejercicio físico por primera vez en toda la cuarentena. Pues puedes preguntarle cosas como qué tipo de ejercicio hizo, dónde hizo ese ejercicio, si utilizó los vídeos de su profesora de pilates para hacer ejercicio, cómo se sintió después de ese ejercicio. Son preguntas constructivas que te pueden hacer que contagies y que os contagiéis mutuamente sobre esos eventos positivos. Fíjate en algo muy importante. Al principio de practicar estas conversaciones positivas, puedes tener la sensación de que te sientes falsa, hipócrita, que no es algo natural. Pero nada más lejos de la realidad. Fíjate en 2 cuestiones importantes. Una, lo haces con la intención de generar emociones positivas, de contagiar emociones positivas. Y esto es algo bueno, es algo agradable. Y en segundo lugar, lo haces con una persona que quieres, que estimas. No puede haber nada malo con la gente que quieres, que estimas. Ten en cuenta también que tienes que practicar, practicar y practicar. Todo esfuerzo al final tiene su recompensa. Con esta técnica lo mismo. Fíjate que esto es muy importante. No hay ninguna varita mágica, no hay nada que sustituya a la práctica y al entrenamiento. Así que a practicar. Si practicas estas conversaciones positivas, me gustaría mucho que en los comentarios nos dejaras tus impresiones, tus best practices, aquello que te fue bien. Y así podamos compartir entre todos, porque ya sabes, compartir es vivir.